Es lo primero que se ve cuando alguien se acerca a la parroquia. La cruz es el símbolo de los cristianos, porque este bárbaro instrumento de tortura, hasta la muerte lo abrazó nuestro Señor Jesucristo para procurarnos la salvación. Esta cruz que ves aquí fue lo primero que hubo en el solar de la parroquia. Aquí empezó la edificación, hincando esta cruz de metal para que nunca se nos olvide que la Iglesia, la vida de los cristianos, se funda en la cruz. Tal vez te haya sorprendido ver unos letreros en la pared exterior, y no están en nuestro idioma, ¿verdad? Se trata de encíclicas del Papa Juan Pablo II. La encíclica es un documento que lleva la firma del pontífice con que se expone a los cristianos alguna cuestión doctrinal del magisterio ordinario de la Iglesia. Karol Wojtyła fue quien promulgó más encíclicas en el papado, porque este duró desde 1978 hasta 2005. Aquí ves los títulos de sus 14 cartas encíclicas. Están escritas en latín. El latín es el idioma oficial de la Iglesia. Así no expresa preferencia por ninguno de los que se hablan, de las lenguas vivas que llamamos. Están puestas aquí en el Parlamento como una interpelación al que pasa. Es la voz de la Iglesia la que se hace presente en medio del mundo. Eso es una encíclica. Como Fratelli Tutti, la última del Papa Francisco sobre la fraternidad universal y el sentido de hermandad de la humanidad como hijos de Dios que somos. Lo normal es que llamemos a este lugar patio. La palabra atrio remite a las basílicas romanas y antes de eso a las sinagogas judías. El atrio de los gentiles era el primer patio de las sinagogas y marcaba el límite hasta donde podían llegar los que no eran circuncisos, es decir, los que no formaban parte del pueblo elegido de Israel. Pero en la Iglesia cabemos todos. Tú, por haber nacido, ya eres parte del pueblo elegido, porque Dios te ha llamado desde antes de que nacieras, como dirá el profeta Isaías. No hay exclusiones, nadie se queda fuera. Hayan nacido donde sea, todos los hombres son preferidos de Dios. Antes te hablaba de la encíclica Fratelli Tutti, y en cierto sentido, este atrio es la expresión arquitectónica de esa hermandad. Cualquiera puede reunirse aquí, como una plaza pública donde reafirmar nuestra hermandad. Pasamos al interior. Esta parroquia nació en torno a la cruz. Cada cristiano nace dentro de la pila bautismal. Bueno, dentro no, porque ahora no se practica el bautismo por inmersión, sino por aspersión o por efusión. Es decir, el agua del bautismo se derrama sobre el neófito como el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles en Pentecostés. La pila bautismal supone nuestra entrada en la iglesia. Tú no te acordarás de ese día porque tus padrinos te prestaron los pies para andar y tus padres te prestaron la voz para dar el consentimiento a que el agua bendita purificadora te limpiara del pecado original, herencia del que Adán y Eva cometieron en el jardín del Edén. La taza de nuestra pila pesa 1100 kilos y fue necesaria una cuadrilla de 8 hombres para colocarla en su sitio. Nadie la va a mover de ahí, en un sitio tan preeminente en la parroquia. Fíjate en su superficie pulida, que contrasta con el fuste sin desbastar. Todo el pecado que traemos desde la cuna queda purificado. El bautismo pule nuestra naturaleza humana, lo mismo que los marmolistas han pulido esta pila. Por el sacramento, entramos a participar de la naturaleza divina como don mediante la gracia de Cristo, que instituyó y confió a su iglesia. Hemos dicho don, que es lo mismo que regalo. El bautismo es un regalazo que Dios nos hace para que salgamos del pecado y volvamos a renacer a una vida nueva, limpia y blanca, como este mármol de Macael. Dios nos quiere tanto que nos hace el regalo de hacernos hijos suyos. Cada parroquia de la iglesia está dedicada a un santo o a una advocación de Cristo o de la Virgen. La nuestra está dedicada a San Juan Pablo II. Fue el primer papa que visitó España. Fue en 1982. Seguro que lo recuerdas. ¿Estuviste en el campo de la feria en la misa de beatificación de Sor Ángela de la Cruz?
Lo mismo no te acuerdas del eslogan que se usó para aquella visita. Fue testigo de esperanza. El primer papa, San Pedro, exhorta a los cristianos en su primera epístola a dar razones de su fe, que es tanto como dar testimonio de la esperanza. Se trata de un bronce de la artista jerezana Elena Pilar Palomino, donde se observa a un ángel de rodillas, y para que no se olvide, junto a la efigie de San Juan Pablo II, se incluyen los rostros de los sevillanos que este pontífice elevó a los altares: San Juan Grande, Santa Ángela de la Cruz, San Manuel González, Beato Marcelo Espínola y la Beata Victoria Díez, teresiana mártir de la Guerra Civil en Hornachuelos. Esta silla de mármol recubierta de madera, a la que han colocado el cojín blanco para hacerla más cómoda, es la sede, el sitial de honor para el celebrante de la misa, no por su cara bonita, sino porque actúa en persona de Cristo. Y si estuviera Cristo entre nosotros, ¿no dispondríamos para él un trono, el sitio más importante de la asamblea? Eso es la sede. En la catedral está la sede del obispo, en el monasterio la del abad y en la parroquia la del párroco. El nuestro se llama Adrián Ríos Bailón, presbítero. Es canónigo de la catedral y delegado episcopal para los medios de comunicación social. Lleva aquí en esta parroquia 6 años. Dentro de una iglesia, el altar se convierte en el centro. En la ceremonia de dedicación del templo, el 13 de septiembre de 2020, el altar se consagró con un ritual específico en el que se asperja agua, se unge con crisma y se quema incienso. El altar es la mesa del banquete eucarístico y se viste con manteles blancos para dicho convite. ¿Y quién está convidado? Todos los bautizados en disposición de recibir a Jesús sacramentado. Lo mismo que no vamos a un banquete vestidos como si fuéramos de excursión al campo, también nuestra alma ha de prepararse, vestirse con la indumentaria limpia de la gracia para acceder a la comunión. Hemos dicho banquete y hemos dicho convite. Digamos entonces boda, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. También, la Eucaristía es una ceremonia nupcial, un desposorio místico de Cristo, representado en la persona del sacerdote oficiante con su iglesia. Al comienzo de la misa, el presbítero besa el altar. Ese gesto de cariño es el mismo de 2 novios en el tálamo nupcial. El altar es inamovible, está fijo como el amor de Cristo por su iglesia, y en el corazón guarda un secreto. Aquí delante está el escudo del pontificado de San Juan Pablo II, la M de María bajo la cruz. En realidad es una portezuela, y dentro se guardan las reliquias de los santos sevillanos a los que hemos hecho referencia en el bronce. ¿Por qué? Es el ara del altar, la piedra sagrada ungida simbólicamente con la sangre de los que han dado su vida por Cristo. Así lo hacían los primeros cristianos y así lo hacemos nosotros. Estamos ante lo más sagrado de una iglesia. Las genuflexiones, que son esas reverencias de rodilla en tierra cuando entramos o pasamos por delante, se dirigen al tabernáculo, no porque sea más o menos hermoso, más o menos dorado o más o menos artístico, sino porque contiene la presencia de Dios hecho carne, Corpus Christi. Los católicos defendemos que Dios está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad de forma verdadera bajo las especies eucarísticas del pan y el vino. No creemos en un Dios abstracto, una conciencia universal ajena a nuestro tiempo y a nuestro mundo, sino en un Dios encarnado en la segunda persona de la Trinidad, que nos dejó el legado de su paso por Palestina hace 2020 años, en la hostia consagrada. Esa lucecita roja que llamea de forma permanente nos indica que Jesús sacramentado tiene ahí su reserva, originariamente el sobrante de la Eucaristía para repartirla a enfermos, impedidos y quienes no hubieran podido participar de la asamblea. Es el Sancta Sanctorum de un templo. Ahí dentro está el corazón con el que late la iglesia. Está Jesús, que es pan de vida, viático para soportar los reveses de la vida. Un rato de oración delante del sagrario acompasa el latido de tu corazón con el de Jesús. Los pone en sintonía. ¿Cuántos problemas irresolubles no se habrán resuelto hincados de rodillas ante el sagrario? Ante la única solución efectiva, duradera y permanente a todos los problemas que el hombre ha de enfrentar en esta vida.
Cristo murió por todos nosotros en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Sí, vale, eso dice la Iglesia siempre, pero quizás a lo mejor nunca te has parado a pensar que en realidad murió por ti que estás en este día, aquí, ahora, en una visita a la parroquia. Cristo murió para que tú te salves. ¿Hay alguien que no precise de salvación? Cada uno sabe de qué. Todos necesitamos salir de esa espiral de negatividad que ensombrece nuestra vida y que es fruto del pecado. Este Cristo es obra de Alberto Pérez Roja, imaginero rondeño afincado en Sevilla. Las potencias las labró el orfebre Jesús Domínguez. Es un Cristo vivo, que mira con dulzura a quien se acerca. Te está mirando en este momento a ti, aunque no quieras creerlo. Se llama Cristo de la Veracruz, porque fue un regalo de la Confraternidad de Hermandades de la Veracruz a la parroquia. Fue bendecido en la catedral por el arzobispo Asenjo en septiembre de 2018. En nuestro caso, el mástil de la cruz parece que brota del sagrario. El Cristo muerto en la cruz y el Cristo vivo en el sacramento de la Eucaristía para la salvación del mundo. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el mundo se salve. La zona del presbiterio tiene luz propia, la que le aportan las vidrieras que están justo detrás del muro sobre el que está fijada la cruz. Tienen una peculiaridad esos vitrales abstractos, con formas geométricas. El colorido. En la parte baja predominan los rojos, anaranjados, azafranes y cárdenos. Y a medida que va subiendo la vidriera, se van enfriando los colores y predominan los azules, verdes y hasta grises. El rojo se asocia con la tierra, con lo humano. Así se describen los iconos de las iglesias orientales, donde se asocia con la figura del hombre. El verde es el color de la naturaleza, de la creación, de todo cuanto Dios ha dispuesto para el hombre. Y el azul, el celeste, viene representando la divinidad desde los tiempos de los egipcios. En los iconos, el azul es el color de Dios, porque ofrece a la vista la sensación de transparencia, allí donde se mire, a través del aire, del agua o del cristal. Se puede ver más allá, que es tanto como decir que podemos ver a Dios. No veas lo que costó encender esos cirios el día de la dedicación del templo. Parecía que no iba a prender nunca el pabilo. Quiero que te preguntes dos cosas viendo los cirios, por el número y por el color. Son 6, 3 a cada lado de la cruz. Y son rojos. ¿Nos dice algo? El candelabro judío tiene 7 brazos. La cruz y los 6 cirios componen ese mismo número, que en la Biblia tiene significado de plenitud. Dios hizo el mundo en 6 días y al séptimo descansó. ¿Tengo que perdonar 7 veces a quien me ofende?, pregunta Pedro. Hasta 70 veces 7, responde Jesús. De ahí el número. Y el rojo tiene que ver con la sangre de Cristo, derramada en la cruz. El rojo es un color litúrgico, de los mártires y del Espíritu Santo. Las cofradías sacramentales de nuestra Semana Santa son autorizadas a portar cirios rojos. ¿Te ha sorprendido? Es que la gente es muy crédula y está todo el día hablando de pamplinas de velas negras y números de la suerte, horóscopos, viajes astrales. Nada de eso tiene cabida en la conciencia de un cristiano. Solo la cruz en que murió nuestro Señor. Seguro que te suena esta cancioncilla infantil. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a copa de Iría. En efecto, en 1917 la Virgen se le apareció a 3 pastorcillos de la parroquia de Fátima en el concejo de Urén. La historia es bien conocida. ¿Por qué está aquí esta imagen de la Virgen de Fátima? Un apunte nos da idea de la especial devoción que el Papa Juan Pablo II le tenía a la Virgen de Fátima. El atentado contra él, tiroteado en la plaza de San Pedro, sucedió el 13 de mayo de 1981. El milagro de no ser alcanzado mortalmente por el disparo siempre se atribuyó a la Virgen de Fátima, que porta la bala extraída del Santo Padre en su corona. En una parroquia dedicada al pontífice, ¿qué imágenes marianas podrían recibir culto? Si has pensado en Fátima, has acertado.
Si has pensado en Guadalupe, también has acertado. Todos los días 12 de cada mes se reza el Rosario Guadalupano en honor de la Virgen que se le apareció al indio San Juan Diego. Terminamos esta visita a la Virgen entonándole el canto que hace de estribillo con la letra que hemos empezado. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. En las iglesias siempre hay dos mesas, la mesa del altar y la mesa de la palabra. Esta, ante la que estamos, es la segunda, y se llama ambón. Desde aquí se proclaman, no se leen, las lecturas de la misa. La primera es traída del Antiguo Testamento seguida de un salmo, la segunda y el Evangelio del Nuevo Testamento. El Evangelio es la única lectura sagrada que se escucha de pie durante la misa. Nuestro ambón es fijo, inamovible. No está hecho para que se pueda variar de posición, ni de altura, ni de sitio. No es adaptable ni acomodaticio. Es como la palabra, que es la que es, sin que a nosotros se nos conceda variar el sentido de una frase, ni mover una coma, ni quitar de en medio de aquello que nos moleste de la Escritura. La Biblia es revelación divina, una de las formas en que Dios se ha comunicado con su pueblo a lo largo de la historia, hasta que lo hizo de manera definitiva en el Verbo encarnado, Jesucristo, el unigénito del Padre, nuestro Señor. Hay una diferencia evidente entre el fuste del ambón y el atril donde descansa la palabra. La piedra sin devastar semeja a las palabras de los hombres que farfullamos cuando nos dirigimos a Dios. Sin embargo, la superficie pulimentada y brillante se asemeja a la claridad y a la rotundidad con que Dios habla a los hombres. Quien reza cantando reza dos veces. Es una máxima que se le atribuye a San Agustín. El canto es una manera tradicional de entrar en comunicación con Dios. De todos los instrumentos musicales, el preferido para la música sagrada es el órgano de tubos, porque puede levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales, dice el Concilio Vaticano II. Pero también hay otras formas de enriquecer la liturgia con himnos y salmodias. En nuestra parroquia contamos con una coral polifónica, dos coros de música contemporánea y otro rociero para alabar y dar gloria a Dios, que es el fin de la música litúrgica. Cuando se proyectó el templo, se reservó este espacio precisamente para situar el coro. Desliza ahora tu mirada a derecha e izquierda. ¿Ves unos cuadros enormes con un número romano debajo? Es el Vía Crucis. Lo vas a encontrar en todas las iglesias, pero estos en concreto los vas a encontrar en la Basílica del Gran Poder, porque se trata de los bocetos del pintor Antonio Agudo hasta componer las tablas que se pueden ver en el templo de la Plaza de San Lorenzo. Son 14 estaciones de un ejercicio piadoso que se suele rezar los viernes o en Cuaresma, porque reproducen, como en 14 actos, la pasión del Señor, desde su condena a muerte hasta su sepultura. Estas escenas en concreto pertenecen al Vía Crucis meditado por San Juan Pablo II, tal y como se lo encargó el cardenal amigo al pintor para la Basílica del Gran Poder. Es un itinerario de la pasión que es tanto como decir del amor. ¿No los asimilamos en nuestro lenguaje cotidiano? Pasión es amor. Y la pasión de Cristo es la muestra más impresionante de amor de Dios por los hombres, padeciendo los sufrimientos para que ninguno de nuestros dolores le sea ajeno también a Él como hombre. Desprecio, burlas, injusticias, dolor físico y moral, hasta la muerte. Podéis decir que da pena, sí, pero ¿sabéis lo mejor? Que la historia acaba bien. Que después de este último cuadro, en el que la Virgen amortaja a Jesús antes de enterrarlo en el sepulcro de José de Arimatea, Dios resucita a su Hijo, abriendo para nosotros el cielo. Mirando los pies de la iglesia, sorprende la vidriera. Podemos decir que le dan carácter a la parroquia. Personalidad. 16 metros de largo por 5,5 de alto. El trabajo con cristales de colores emplomados prendió con fuerza en el arte gótico,
cuando las catedrales ocuparon sus altos vanos con vitrales a través de los cuales pasa la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Estas y todas las vidrieras cumplen una primera función: permitir que entre la luz. Pero además, desarrollan una escena bíblica. Se le conoce como la pesca milagrosa, al final del Evangelio de San Juan, capítulo 21. ¿Por qué? Es un simbolismo de la llamada a la nueva evangelización que la parroquia se ha marcado como leitmotiv. Se desarrolla a través de 3 escenas, de izquierda a derecha, mirando desde el presbiterio. El mandato de Jesús a sus apóstoles para que echen las redes. El milagro, la pesca abundante, después de una noche faenando sin coger ni un pez. Y el diálogo entre Jesús y Pedro en la sobremesa. En esta conversación por 3 veces le confiesa Pedro a Jesús que lo quiere, después de haberlo negado otras 3 veces. Y el Señor le encomienda apacentar sus ovejas. Ahora son bonitas, ¿verdad? Pero cuando más hermosean es por la tarde, con la luz de la atardecida. Será, como dice San Juan de la Cruz, porque en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Fíjate ahora en el artesonado del techo, de madera, suspendido de la estructura. ¿A qué te recuerda? Sí, esa celda se parece mucho a los nudos de una red. Por seguir con la catequesis de la pesca milagrosa, ahora no es la luz la que nos atrapa, sino el mismo cielo, arriba, el que nos echa la red a nosotros, abajo, para que nos salvemos. No es una celda por persona. Tienen una superficie mayor. Ahí, en circunstancias normales sin pandemia, entramos más de una persona. Porque nos vamos a salvar a manojitos. ¿Vamos juntos todos o no va ninguno? Cada vez que vengo a misa pienso en lo incómodos que pueden llegar a ser los bancos de la iglesia. Ahora guardamos prudentemente las distancias, pero están hechos para apretujarnos y rebujarnos. La familia de los niños incordiantes con la viejecita que no escucha demasiado bien. La parejita de novios que planea casarse con el místico al que le molesta el más mínimo ruido. Están hechos así para apretarnos si hace falta y dejar que alguien más se siente. Compartir el asiento. El reverso de los bancos de la iglesia, incluso con su incomodidad, son los asientos de los equipos de fútbol, con esos butacones como de Fórmula 1, individuales, bien mulliditos, pero cada uno el suyo. Y no se le ocurra a nadie sentarse en el de Messi, ya me entienden. ¿Saben por qué no son cómodos los bancos de la iglesia? Para que no nos quedemos sentados. Sí, para que lo que escuchamos en el Evangelio nos impulse a ponernos de pie y a salir a las plazas a anunciar el reino de Dios. Cada misa es un envío. Nos envían a predicar la buena nueva para que los sordos oigan, los ciegos vean, los cojos salten y los leprosos queden curados. A los pies de la iglesia hay 2 confesionarios. Son 2 piezas soberbias de madera coronadas con la efigie de San Juan Pablo II, que la parroquia eligió como su logotipo, en uno, y la Virgen del Rocío en otro. ¿A qué quedan bien? Están de adorno, ¿verdad? Algunas personas son reacias a confesar los pecados a un sacerdote, pero en realidad todos tenemos necesidad de pedir perdón, de verbalizar aquello en lo que intencionadamente hemos hecho mal a alguien, de pensamiento, palabra, obra u omisión. Así que tan pecado es pagar sin IVA como insultar al árbitro en el campo de fútbol. Dios no se cansa de perdonar, de estar siempre con los brazos abiertos, esperando nuestra vuelta. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pero en unos confesionarios tan chulos, lo mismo nos entran ganas. Detrás del altar se abre el columbario parroquial. Allí se depositan las cenizas de los difuntos. Lo primero que vemos es un cuadro de la Divina Misericordia
pintado por Cristina Martínez Zaldívar, feligresa de la parroquia. 2 rayos salen del corazón de Jesús. El rojo simboliza la sangre y el blanco asemeja el agua. Son los 2 elementos que brotaron del costado de Cristo en la cruz, atravesado por la lanza del centurión, y que simbolizan los 2 sacramentos fundamentales de la iniciación cristiana, bautismo y Eucaristía. A sus pies, un cenizario común para depositar los restos de los difuntos. En el interior, preside el Cristo de la Buena Muerte, al que muchos años le rezamos en la parroquia porque estaba en el presbiterio del templo provisional. El columbario, propiamente dicho, está a mano izquierda, en esos 242 casilleros donde se guardan las urnas con las cenizas de los difuntos para honra perpetua y recuerdo imborrable. Fuimos como sois y seréis como somos. Los cuadros de las postrimerías de Valdés Leal son una copia fotográfica de los que están en el sotocoro de la iglesia de San Jorge de la Hermandad de la Caridad de Sevilla. Es el espacio auxiliar del templo, donde el sacerdote se reviste para oficiar la ceremonia. Aquí se guardan las vestiduras litúrgicas y todos los ornamentos que se usan en misa. Estas 2 vitrinas son bien interesantes. En una de ellas se ve un nacimiento de cerámica y adro, donación de un feligrés. En la otra, regalo del arzobispo a nuestra parroquia, se recogen los ornamentos litúrgicos que empleó el Papa San Juan Pablo II en la misa Statio Orbis en el campo de la Feria, en junio de 1993, en su segunda y última visita a Sevilla. Manutergio, palia, purificador y corporal. Tiene dicho el Papa Francisco que tenemos que descubrir a los santos de la puerta de al lado. En efecto, aquí los santos los tenemos en las puertas de al lado. Son de terracota, humildísimo material a base de barro cocido, como para decirnos que esos hombres y mujeres, amigos de Dios para siempre, están hechos de nuestra misma pasta, con las mismas virtudes y los mismos defectos que nosotros, solo que en ellos la gracia divina fue acrecentando las primeras y limando los segundos. Son donaciones de personas o grupos que les tienen devoción particular y la quieren compartir con la feligresía. Primero llegó Santa Teresa de Jesús, nuestra doctora de la Iglesia. Luego le hizo pareja Santa Ángela de la Cruz, tan volcada con los pobres de Sevilla que no le dio tiempo a escribir gran cosa. San Alberto Magno, teólogo, y San José María Escrivá de Balaguer, fundador de la prelatura del Opus Dei, complementan este póker de haces. Los santos de nuestra parroquia se mojan cuando llueve y pasan calor cuando aprieta el sol, como cualquier hijo de vecino. Está bien eso de dejar a los santos fuera, porque dentro ninguno lo somos. A la iglesia vienen los pecadores y todos lo somos, como al médico van los enfermos. La parroquia es un enorme hospital de campaña para curar las muchas heridas del alma que llevamos todos, y cuantos más años, más cicatrices.